buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602, aquí en la legendaria Compluto del Imperio Romano, hoy ciudad patrimonio de la humanidad. El Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que no me canso de decir 4 veces centenario, se encuentra desde hace 21 años bajo la gestión de la Fundación Teatro de la Abadía y desde hace 4 temporadas bajo la dirección artística de Juan Mayorga. Nos alegra mucho acoger en estas fechas tan especiales, celebrando el Día de la Mujer, un espectáculo tan conmovedor, tan especial, de una autora excelente del teatro, no solo en España, sino en español, como si fuera esta noche, de Gracia Morales, granadina, que hoy ha excusado su presencia por compromisos profesionales, no podía acompañarnos, pero le hubiera encantado estar aquí. Y un texto además que es uno de los textos españoles más estrenados en el mundo a lo largo de 20 años que lleva escrito. Gracia escribió este texto a principios de siglo y desde ese momento se ha traducido en muchísimas lenguas y se ha representado mucho en varios continentes. Gracia además es doctora en filología, es profesora de filología hispanoamericana en la Universidad de Granada y se dedica gran parte de su labor como investigadora, pues tiene que ver pues con la investigación sobre la dramaturgia contemporánea, la dramaturgia hispanoamericana, y además es una autora multipremiada, una de estas autoras que decimos cada vez que lanza un texto, pues ese texto es un éxito, ¿no? Y es verdad que a veces también sentimos que autores y autores que viven fuera de las grandes ciudades pues tienen menos posibilidades de mostrarse o de dar a conocer su talento en circuitos, en determinados circuitos, y en el Corral nos parece muy importante acoger pues una gran parte de creación madrileña, por supuesto, pero también del resto de España y del resto de Hispanoamérica. Nos acompañan aquí esta noche las actrices estupendas que habéis visto sobre el escenario, que son Piedad Montero y Maite Vallecillo, y también Florencia Cotino, que ha sido la ayudante de dirección de este espectáculo, ha trabajado desde hace varios años, trabaja en el equipo de dirección, junto a la directora, que es Ana Scanapieco. Esta es una coproducción de Argentina y de España, y se presenta a cargo de Teatro del Agua de Extremadura y Dos Lunas de Argentina. La actriz que estrenó este espectáculo y que no ha podido acompañarnos esta noche es Estrella Zapatero, y Piedad enseguida nos va a contar un poco sobre el origen de este proyecto, este abrazo internacional Argentina-España que se da aquí, el descubrimiento del texto de Gracia, que es un texto además que ella ha tenido la generosidad, Gracia ha tenido la generosidad de colgar en el portal del CELCIT, que es un espacio, un centro de investigación de teatro latinoamericano, y gracias a eso también pues ha llegado a muchísimos sitios, ¿no? Sí. Contándonos un poco, Piedad. Pues sí, yo realmente la obra la conocí hace muchos años. Hice un primer intento de montarla, ahí vivía yo en Portugal, pero la conocí, hablé con Gracia, y ya casi cuando íbamos yo estaba embarazada, y en el papel de Clara era todo como pero estaba ya empezando a estar demasiado avanzada, entonces no se pudo hacer. Viviendo muchos años después en Argentina, o sea, yo siempre tuve este texto que estaba ahí, y conocí a Estrella Zapatero, que vivía allí también en ese momento por circunstancias, y le propuse montar esta obra. Ella la leyó una Navidad de camino a España, yo seguía allí y conocí a la directora, que yo no la conocía, que acababa de perder a su madre. Entonces todas estaban muy movilizadas, como dicen allí, por justo el texto, todas teníamos algo que tenía que ver con la maternidad. Ella acababa de perder a su madre, entonces fue desde el inicio un proyecto muy bonito en ese sentido. Luego todas mujeres, porque allí Dos Lunas Producciones, que lo lleva Lucía, que también es actriz, es directora, pues allí produjo la obra, y estuvimos varios meses en Andamio 90, que es un teatro de Argentina, y luego hicimos gira, estuvimos en el Teatro Real de Córdoba, de la Córdoba de Argentina, en Rosario, y luego, años después, la hemos retomado aquí, la retomamos el año pasado, y Estrella iba a ser, desafortunadamente no ha podido estar, justo por tema de este conflicto bélico con el que uno se levanta un sábado y se encuentra, y
justo ella la pilló en medio con una suspensión del espacio aéreo y demás en los países del Golfo, como sabéis. Y a día de hoy sí está bien, está en Barcelona, pero llegó anoche. Entonces, bueno, desde aquí nosotros le mandamos un cariño muy grande, siempre se lo dije que ella estaba aquí, esta noche está bien presente. Pero desde diciembre tengo la suerte de contar con Maite, porque de repente esta obra, eso, a veces la piden para el Teatro por la Igualdad, en la Junta de Extremadura en un momento dado también la conocieron y en diciembre fue muy precipitado, pero hicimos 3 funciones Maite y yo que fue así. Pues ella una valiente además que se lanzó y ahora ella que os cuente, pero la verdad es que... ¿Sabes? Sí, es que es un texto de verdad conmovedor porque cuenta realmente lo que vive la mujer que muere en una violencia de género. Eso que nadie entiende, que dice, pero ¿cómo puede ser que esa mujer vaya otra vez a esa casa? ¿Cómo puede ser? Es. Y es porque por alguna razón esa persona tiene nublada el entendimiento, está acostumbrada a ese tipo de relación, ese tipo de maltrato, por llamarlo de alguna forma. Y aquí se ve claramente cómo ella termina perdonando una y otra vez. Y dice, no, esta noche ya no vuelvo. Vuelve. Y vuelve hasta que la mata. Entonces a mí me pareció muy interesante, se puso en contacto Piedad y la verdad que no me lo pensé, era un poco así kamikaze, porque yo siempre, verdad que siempre somos kamikaze, o sea, esta semana me lo dijeron el lunes y yo, venga, que sí, que voy, y de hecho tienes mucho trabajo y por tengo eso la función trabajo, de mañana, o sea, mañana estoy... Agradecemos mucho que parte del público del que venía mañana os hayáis podido adaptar a venir hoy porque no teníamos otra alternativa. Sí, tratamos en el Corral siempre de optimizar el tiempo, de que haya funciones todas las noches que se pueda. Me hubiera encantado poder estar pero mañana, pero tengo otros compromisos profesionales de hace ya tiempo y no puedo dejar. Pero lo quería hacer, quería venir y quería, pues eso, y con mucha pena también por Estrella, porque sé que ella estaba muy ilusionada con venir aquí a hacerlo en el pueblo que todo el mundo la conocéis, entonces, bueno, ya se dará otra vez si se tiene que dar y se le pide al universo y ya está. Pero la obra, la verdad, que es muy especial, es muy mágica, es muy íntima, ¿no? Y de alguna forma esa es la gracia de Gracia, que dice las cosas como que no dice nada, pero lo dice todo. Entonces eso es lo bonito de interpretar estas obras. Florencia, cuéntanos un poco cómo fue ese proyecto de trabajar con Ana, cómo es Ana como directora. De aquí también le mandamos un gran abrazo también, sé que estaría deseando encontrarse aquí con nosotros. Sí, de hecho intentamos a ver si podía venir, pero bueno, nada, es un poco complicado porque ella también tiene muchos proyectos allá. Bueno, a ver, Ana es espectacular, es una persona muy sensible, muy cercana. No sé si saben que en Argentina también estamos como muy atravesados y con la bandera de la violencia de género. Es un país donde realmente se mueve mucho, entonces también presentarla ahí fue realmente algo importante y que trajo mucho público, porque si bien la obra es del 2002, es una obra que lamentablemente sigue vigente, ya con todos los años que lleva escrita. Y nada, si bien todos los años ojalá y la sociedad pueda avanzar y que esto disminuya, pero bueno, la realidad es que pasa y sigue pasando y hay mujeres que lamentablemente no se dan cuenta y les cuesta mucho salir. Pero bueno, el proceso de investigación y el proceso de dirección también fue así como las chicas cuentan, muy amoroso, muy de crear y de jugar. Y lo lindo también es que Argentina y España siempre estuvieron muy entrelazadas culturalmente, tanto por la migración en un momento de España hacia Argentina, ahora bueno, nos estamos viniendo un poquito para acá, pero siempre estamos muy entrelazados porque de hecho todos nuestros abuelos son o españoles o italianos, entonces la verdad es que el texto, por más de que sea escrito en español, es un texto que para nosotros es conocido y todo lo que cuentan, a ver, que también lo hemos vivido, ¿no? Que esa casa que se describe también es una casa de Argentina, que la madre cosiendo con la máquina de coser es la abuela nuestra cosiendo con la máquina de coser y así que nada, ese fue un poquito el proceso. Sí, la obra tiene algo también que es muy atractivo y creo que es parte de su éxito, que es que además del tema que está tratando,
digamos que nos aboca al misterio del teatro y a esa posibilidad que el teatro tiene de recomponer los imposibles, ¿no? Como las cosas que no se vivieron, de repente el teatro puede encontrar excusas, formas, mecanismos para hacerlos posibles. Entonces la obra cuenta algo muy terrible y lo hace desde un punto de vista muy tierno también, ¿no? Tiene esa mezcla de planos que nos hace también como llegar a lo doloroso del asunto de una forma quizás más dura todavía, siento, que si nos estuvieran mostrando cosas muy explícitamente, ¿no? Con las palabras, las sensaciones, ¿verdad? Sí, ¿Qué creéis de eso, ese nivel de la estructura de la obra y esa mezcla de épocas, de tiempos? Es que es brutal lo que hace Gracia Morales, porque está mezclando diferentes dimensiones, ¿no? La posibilidad de ir al pasado, de que una hija se encuentre con su madre muerta y que le llegue a decir, ese texto a mí me llena, ¿no? Que hace de piedad, cuando le dice, mamá, pero podríamos cambiar el futuro, pero por favor, pero... Entonces, realmente conlleva a la hora de interpretar, que fíjate que tenemos muy pocas cositas, ¿no? Pues ella maneja muy bien esos tiempos de irse al pasado, de irse al presente. Las posibilidades de viajar en el tiempo son maravillosas, ¿no? Y de ahí surgen estas pedazos de escenas, ¿no? De encontrarse a su madre y decir, pues si es que ese es el recuerdo de mi madre. Sí. Y que esos encuentros mágicos que solo propicia el teatro y que todos se quedan, o sea, a seres queridos es cuántas cosas les querríamos haber dicho que no hemos podido decirles. Y entonces en este encuentro irreal, pero del que sale un germen luego muy importante, porque con la maternidad que va a enfrentar el personaje de Clara, que primero, como dice, o sea, fue una niña que de alguna manera vio como su padre mataba a su madre, que es también la otra gran esto, no es solo una obra que tiene que ver con la violencia de género de la mujer, sino es verdad, todos esos niños que luego cómo lo viven. Entonces quizás el personaje de Clara nunca se pensó que pudiera ser madre, porque no sabía cómo gestionar, pero en un momento dado la reconcilia, yo creo, ese encuentro mágico donde, o sea, la madre... Pues sí, o sea, a mí me recuerda también mucho a la película de Iciar Bollaín, Te doy mis ojos, que cuando uno la ve, si la recordáis, entiendes también de alguna manera que ella en ese momento está ahí, porque como le dice, es que tu padre era un hombre también muy cariñoso, o sea, quiero decir que hay una parte muy oscura, que es la que... pero hay otra parte que creo que la reconcilia también a ella con la idea de un padre, ¿sabes? Y con la idea de... Sí, y además este uso medio surrealista de los mundos paralelos, a mí me gusta mucho porque Gracia lo escribe como algo también muy catárquico, sobre todo para el personaje de Clara, porque el encuentro, por ejemplo, ahí donde ella le cuenta a su madre las cosas que vivió y que no le pudo contar, ¿no? El primer beso, el primer novio que dejó los estudios, y es como un poquito así como lindo de parte del personaje, que pueda, no sé, tener ese momentito con su madre, que quizás lo debe haber soñado y que no lo pudo tener, ¿no? Es que la ternura, yo creo que la ternura con temáticas dramáticas llega mucho más al corazón, es que mina mucho más, como tú decías, a ver, porque a lo mejor estamos en una tragedia y se ve sangre, se ve cómo le pega y cómo dice, ah, vaya, le pega, pero esto que sea tierno y que ya los dos personajes sepan que papá maltrataba, se toma desde otro sitio, ¿no? Ayer tuvimos en este escenario la visita de Elena Cano, profesora que ha sido profesora de la Universidad de Alcalá y es experta en dramaturgia española contemporánea, en particular en el teatro de Gracia Morales, en el teatro de Juan Mayorga, que son autores que han trabajado mucho la memoria, ¿no? El valor de lo histórico, la memoria, cómo se refuncionaliza en el día de hoy. Y Elena hablaba justamente de esa mezcla de tiempos que ya el tiempo dramático permite, ¿no? Y que no es algo que haya existido siempre en el teatro, que es algo que poco a poco se fue. Yo siento también que con la competencia del cine, el teatro en un momento determinado dijo, no tenemos que ser cronológicos, no tenemos que respetar la temporalidad, no tenemos que... Y el teatro se ha ido arriesgando y de manera, yo creo que ya ha desafiado al cine. Total. Siempre lo desafió, siempre es superior al cine. Desde el teatro nos toca reivindicar esa parte. Pero siento también que es verdad que se miró en ese espejo, ¿no? Y Elena hablaba de otra obra de Gracia Morales que igual os suena porque se ha representado bastante, que se llama NN12, donde la protagonista es una forense que está tratando de recomponer el
un crimen, ¿no? Recomponer un crimen, recomponer una desaparición en este caso, ¿no? Y digamos que el personaje de esta mujer desaparecida deambula por la escena sin palabras, mientras su hijo trata también de encontrar respuestas para esta situación, ¿no? Gracia tiene siempre ese cuidado por cómo un tiempo y otro pueden fusionarse y dar un nuevo significado, un nuevo sentido. Sí, sí. Muy bien. Totalmente cinematográfico, sí, claro, sí, como sí, tú sí. dices. Sí. Si queréis mencionar al resto del equipo artístico también, las otras personas que os han acompañado, colaboradores que hayáis tenido para el vestuario, para la verdad es que la espacio escenografía y vestuario y todo lo diseñamos en aquel momento en Argentina con Ana y con la Lucía, la otra productora. Y claro, allí hubo un equipo diferente de todo, del primer diseño de luces que nos lo hizo Diego Becker. O sea, luego Diego a mí me acompañó en otra obra que hice en Timbre 4, de otra española, Cristina Clemente, que esa era una comedia. La hice al año de esta y seguimos trabajando como equipo. La fotografía, que por ejemplo el cartel es precioso, es también de una argentina que se llama Alejandra López, hace toda la cartelería de la calle Corrientes, que la calle Corrientes es como la Gran Vía. Y sí, o sea, la verdad es que, a ver, en Argentina, bueno, pues, a ver, aquí hay muchísimo talento, pero es que es verdad que en Argentina tienen también sí, Argentina que es enorme, además es enorme la calidad de teatral, la diversidad. Buenos Aires no puedes acabar. Es una de las ciudades grandes del teatro, ¿no? Sí, en español es la primera, grandes, sin duda alguna, junto con Ciudad de México y con Sí. Madrid son las primeras ciudades, pero Argentina la Yo creo la eso, que supera. Buenos Aires está en la cantidad de ser imposible. Cualquier rincón llegas y de pronto hay teatro, ¿no? Es algo muy curioso. Tiene teatros maravillosos, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de teatros centrales. Tiene programación de mucha variedad, más independiente, más... Y realmente también existe, en España ha existido históricamente y sobre todo desde las personas que huyendo de la dictadura argentina vinieron a España y como sabéis, grandes maestros y maestras, grandes actrices y actores que están integradísimos en el panorama español son de Argentina, ¿no? Tenemos ahí, bueno, nada más que mencionar las escuelas de Cristina Rota o de Juan Carlos Corazza, que han sido las canteras fundamentales del teatro español contemporáneo, ¿no? Total. O por mencionar, no sé, a los Salterio, por ejemplo, ¿no? Y tenemos nombres importantísimos, a Juan Diego Boto, tenemos ahí nombres fundamentales, ¿no? Del teatro español contemporáneo y son personas que están plenamente integradas y en las cuales la escena española contemporánea sería otra, ¿no? Y además allí el público luego estaba como muy abierto, que yo creo que quizás allí hay a veces como una cercanía, es una cercanía mucho más grande. Yo eso, hay un cambio, yo ya después de vivir 16 años fuera y mucho en Latinoamérica, hay muchas cosas muy diferentes. Esto además entonces, hay una cercanía tan grande que, o sea, llegaba un momento, yo salíamos cuando esto nos esperaba gente para contarnos historias muy tremendas que también ahí no sabes cómo reaccionar. Y yo, por ejemplo, un amigo mío me mandó a su madre y su hermana, yo no sabes, vino, y la madre, tras saludarnos, le dice a la hija, es que nosotras, hija, verdad que por desgracia conocemos perfectamente bien este tema. No, nos quedamos, o sea, porque yo además dije, yo no me puedo creer que mi amigo Emiliano me haya mandado a su mamá, ¿qué tal? Y sí, luego me dijo, claro, es que no te dije, sí, mi mamá se separó de mi papá, claro, le pegó toda la vida y tal. Y en ese momento, y toda la gente fuera nos contaban casos de ellos mismos, que ahí a veces no sabes bien hasta cómo recibirlo, pero entonces decían... Y luego en un chat, por ejemplo, de una francesa, de repente me llega que había una francesa diciendo, tenéis obligatoriamente que ir a ver esta obra de teatro y llevas a los novios de vuestras hijas y tal. Entonces estaba circulando la obra, que por eso pudimos estar en cartel, la verdad, 2 meses en Andamio 90, y del boca a boca, y de... Sí, fue como muy bien acogida. Bueno, desde la Abadía sentimos que hacemos un poco aportamos nuestro granito de arena también a poner todos estos temas en pie, que estos temas se hablen, que también proponiendo una programación lo más paritaria posible, donde insistimos en que la mitad de la programación sean textos de autoras y la mitad de autores al menos, la mitad de directores y la mitad de directores, y en el Corral y en la Abadía lo estamos poco a poco consiguiendo. No es sencillo por distintas causas, históricas muchas, pero poco a poco lo conseguimos. Y no quiero dejar de recordar, antes de daros la palabra enseguida, que el ciclo de tertulias tendremos el 9 de abril, recibiremos a Cristina Oñoro, otra autora estupenda, ensayista, profesora,
que nos va a hablar antes del fin de semana en que recibimos el espectáculo de Antonia Bueno sobre Clara Campoamor y Victoria Kent, Yo Clarita. Va a estar aquí acompañándonos en la tarde del 9 de abril. Y que tenemos autoras excelentes y autores también, pero ahora en el Día de la Mujer reforzar también las autoras excelentes que hemos tenido en esta temporada. Hemos tenido textos de Paloma Pedrero, de Nieves Rodríguez, y por delante todavía nos quedan textos pues de la propia Antonia o textos de María Velasco, que nos encantará que podáis compartir si os apetece y tenéis tiempo para ello. Comentarios, preguntas, algo que compartir con la compañía. Sí, tenía una duda. ¿El texto es el original desde el inicio? ¿La modificación? Es original, ¿no? Hay algunas pequeñas modificaciones, por ejemplo, las mías de la parte que limpio, eso se lo dije yo a Gracia en su momento, o sea, hay modificaciones, cambio cosas y introducción cosas. Y luego en la obra se ha sacado varias veces que la grabadora, según en la obra original, volvía a estar como en off. O sea, había veces donde sobre un texto que era muy dramático de ella o algo, se supone que se oía también de fondo a mi personaje como sonando en la grabadora. Entonces hay pequeñas adaptaciones a eso. El resto, el texto es prácticamente el original. O sea, eso, quitando pequeñas adaptaciones. Por favor. Mi nombre es Mercedes. Siempre que escucho y veo esta representación se me abren las carnes, como no, porque soy hija de padre maltratador y he visto sangre en mi madre, he visto maltrato. Mi madre se separó a los 90 años y tenía un cáncer, era el cáncer de mi padre, que le había producido ese cáncer, un cáncer linfático Hodgkin. Lo superó porque se quitó del primer cáncer. Era mi padre. Total. Fue feliz durante 7 años, tuve el placer y el orgullo de que ella se sintiera madre y que yo me sentí también madre. Yo no tengo hijos, me sentí madre cuidando a una persona que había sido tan valiente. Para mí fue un referente. Y al final, bueno, murió en los 97, y murió a los 102, perdoné a mi padre para quitarme esa rabia, esa impotencia, ¿no? Porque esto pasa, sobre todo en mi edad, de 78 años. Yo no ponía nombre a lo que estaba pasando. No entendía por qué mi padre maltrataba a mi madre, mi padre maltrataba a mi madre. Era un machazo, claro, lógicamente maltratador, pero era lo que se llevaba. Claro. Entonces, no he entendido mal, ¿habéis estado en Extremadura poniendo la obra o no? Sí. ¿No se han censurado? Porque ahora el feminismo es el disco de Vox. No nos han censurado, pero nos censurarán. Todavía no, pero yo ya tengo entendido, porque yo he vivido allí 10 años, ahora no, ahora vivo aquí en Madrid, pero por desgracia pues la ultraderecha está ahí pisando terreno y a nosotros nos mina a nivel creativo, intelectual, personal, emocional, a todos los niveles. Y es cierto que hay una obra de un autor que a mí me encanta, de hecho voy detrás de ella, que ya hablaremos alguna vez, Piedad, y hizo una lectura dramatizada en Sevilla, en Carmona, y se lo censuraron, le dijeron a los de Vox que no. ¿Y algún autor ha tenido ya denuncia? Es horrible, no o sea, nombre, Andalucía vamos, y Extremadura se está poniendo muy mal la cosa. Entonces, pues bueno, intentamos llevarlo como podemos. Hay que seguir porque el teatro... Hay algunos pueblos a veces, porque yo soy extremeña, entonces, claro, o sea, cuando de inicio entramos en el circuito, porque estamos en el circuito de teatro extremeño, pero nunca nos llamaron del circuito, o sea, claro, Teatro del Agua estamos... Y yo intenté hacer un primer acercamiento de ir llamando a programadores y tal, me cansé, porque vi como no era receptivo el tema de, bueno, pues creo que está... Y luego, de vez en cuando si hay algún ayuntamiento, quizás de otro corte, de, bueno, pues es que ahí hay tal, por el Pacto de Estado de Violencia de Género,
tal. Entonces a lo mejor de repente dicen, sí, pues queremos usarlo, el fondo que pueden dar para eso. Y claro, ahí sí dicen, pues ¿qué obras? Y la obra de gracia, claro, es para eso única. Y pues bueno, de vez en cuando hay a lo mejor esa suerte que te dicen, pues puede ser. Sí, pero es cierto que se nota mucho claro, sí, la parte de Vox, es que es así, vamos, es que hay obras que temáticas La obra se titula No solo fueron los golpes, y es un monólogo, y vamos, que se encontró con una denuncia con un tribunal restaurante. Sí, hemos vuelto atrás, a ver. Estoy hablando de antes de la pandemia, estamos ya en 2026, como esto siga así, no sé, nos iremos todos a Argentina, o no sé. Ahora Argentina está como para irse para allá. Lo bueno es que el arte siempre se reinventa, así que si nos cancelan buscaremos la forma de seguir denunciando. Había una pregunta ahí. Creo que es real, como la vida misma. Ya no estoy diciendo nada que no sea cierto, que no pase, que no conozcamos, que no se esté repitiendo en todos los sitios. Nosotros lo vemos, mi hermana y yo somos abogadas, estamos en Zaragoza, lo vemos, lo sufrimos. No hay solución ni defensa en muchos casos, porque cuando pasa, ya ha pasado. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo pueden, con qué motivos pueden censurar una obra así, si es la realidad? Si lo están diciendo todos los días en la radio y en la televisión. Pero para ellos no existe la violencia de género. Dicen que no es real. ¿Por qué no existe? Para ellos no existe. Esa es la pregunta. Dicen que es violencia, pero no violencia de género, como si no fuera del hombre hacia la mujer. Porque no les interesa. No les interesa, claro. Porque pierde poder. Claro. Esto es un tema de poder. Si yo equiparo, si yo estoy aquí y ya equiparo, ya no tengo el poder. Entonces, violencia de género existe, violencia doméstica también existe. Claro. Ellos quieren equiparar todo, hacer un amasijo. Para seguir manipulando, básicamente. Claro, Y que no pensemos, y que no nos despertemos, y que no... Educar. Sí. A mí me da pena que esto no llegue a los adolescentes, a nuestras hijas, que no haya más gente joven aquí. ¿Por qué no llega esto a los institutos? Nosotros lo hemos hecho para institutos, ¿eh? Claro, o sea, a mí me da... Ah, bueno, sí. Pero eran demasiado pequeños, que ahí hubo un error también por parte de cuando... ¿Por qué esto no llega a nuestras hijas, la edad apropiada tiene que ser adolescentes? esa, de porque es que esto es 13, lo que tiene que llegarles. Sí. Esto es lo que tienen que mamar, esto es lo que hay que decir, ¿no? Pero eso Bueno, es un poco lo que contaste vos que te pasaba en Argentina, ¿no? Que las madres mandaban a las hijas y a los novios. Sí, ayer claro, eso sería... Yo creo que es fundamental que esto llegue a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, pero tanto a ellos como a ellas. O sea, aquí ¿por qué no hay más gente joven? ¿Por qué no hay más gente joven? Los teatros son... Tenemos precios muy baratos para los jóvenes. Hay una realidad también que los jóvenes no consumen mucho arte. Pero jolín, me da una pena y una rabia tremenda porque seguramente que en las plazas habrá gente jóvenes y se les debería de invitar de otras maneras a pasar desde concejalías de juventud, desde... No sé, yo creo que está ahí el foco de acabar con todo esto. Sí, la educación, es que es la base. Sí, tanto alrededor del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, hacemos en el Corral siempre en noviembre una programación especial a veces de un espectáculo, a veces de varios espectáculos en un ciclo, y alrededor del Día de la Mujer, que me parece que este espectáculo se podría presentar siempre, no hay que decir que estos son espectáculos para el Día de la Mujer, Sí, no, son espectáculos, aprovechamos pero pensamos que las fechas también aprovechemos lo que tienen las fechas, ¿no? Para volver a insistir en cuestiones que nos parecen fundamentales y también que están hechas con un nivel artístico que las hace doblemente potentes, sentimos, ¿no? Entonces, ¿alguna última intervención? Sí. Es que yo quería decir que no es un problema solo de mujeres, es también de hombres, porque los hombres tienen hijas, tienen hermanas, o sea que no es un problema, es un problema humano, ¿no? Por supuesto. Las cosas se resuelven de otra manera, de que hay cosas que no se pueden hacer, porque tampoco esto de enfrentar, ¿no? Se trata más de sumar
de hacer grupo entre la gente que está civilizada y la que todavía está en el drama de no estar, ¿no? Que luego también hay que, aparte de la cuestión penal, ¿verdad?, que luego cuando la mujer se quiere separar, el problema es si es pobre, ¿no? Y no puede. Es otra, claro. La dependencia económica, ¿no? Yo creo que la base es la autosuficiencia de la mujer, esté en pareja o no. O sea, ser autosuficiente es la base para nuestra libertad. Ya está, punto. Estás en pareja, vale, no estás en pareja, pero tú tienes tu dinero y haces con el dinero lo que quieras. Porque como empieces a tener una relación en la que es tóxica, empieza a haber problemas, no sabes cómo salir, tienes hijos, encima tienes hijos, no sale, encima no eres autosuficiente, eso se hace una bola. Se pueden pasar décadas viviendo en esa situación, con un maltrato muy grande. Entonces la solución es decir, da igual la edad ni cuando sea. Yo corto por lo sano, miro por mí, me amo, me quiero, autoestima a tope, porque hay que quererse y amarse y romper con las cosas establecidas que nos hacen daño. Sea lo que sea, 20 años de casados, 30, 40, da igual, 60, da igual. Y ya está, y vivir, ¿no? Como tu madre, claro. Mercedes, y vivir sin ese sufrimiento que tenemos ahí enlosado en la espalda, ¿no? Y yo creo que la autosuficiencia sobre todo nos hace fuertes, es lo que yo pienso. Sí, durante mucho tiempo también, bueno, también en el teatro, en las artes escénicas, los hombres han tenido, en gran medida siguen teniendo también, predominan, digamos, los puestos de dirección artísticos, pero también en lo que podemos, pues bueno, que visibilizar también la creación femenina, obras sobre mujeres con creadoras en el escenario, en la dirección, en los puestos, digamos, artísticos, creativos, eso se está haciendo ya mucho ahora, ¿verdad? Bueno, nunca es suficiente, creo que nunca es suficiente, y tiene mucho que ver también con las políticas y las ideologías artísticas, también me parece, ¿no? Que son parte del tejido y de las decisiones de quienes están al frente de las instituciones. En un lugar podemos pensar que, bueno, pues que hay mucho, en otros posiblemente haya menos o importe menos que eso sea, claro. Pero hay que yo creo que para la abadía está muy claro, y Mayorga siempre lo recuerda, ¿no? La importancia de seguir, porque históricamente es verdad que encontramos mucho menos repertorio femenino por razones que no hubiéramos deseado que fueran, pero que existen, es objetivo, hay mucho menos repertorio femenino histórico. Pero si tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz en el barroco o a Teresa de Jesús, vamos a hacerlas entonces, ¿no? Vamos a tratar o vamos a encargar a una autora contemporánea que haga una adaptación de Lope de Vega, ¿no? En vez de encargársela a un autor, a lo mejor no sé. Creo que hay formas siempre de tratar también que los elencos, también personajes femeninos, personajes masculinos que puedan ser interpretados por mujeres, pues a lo mejor también tenemos... O los dramaturgos también que escriban también para las mujeres. Claro, son como pequeñas, nunca sabemos cuál es la vía, ¿no? Exacta, pero hacemos un poco dentro de lo que se siente este acompañamiento que, como decías, nos corresponde a todas las personas. Es algo que nos toca siempre, ¿no? Claro. En un hombre también hay una mujer. Por supuesto, muchas, de hecho, ¿no? Sí. Como yo que he sido criado por mujeres, ¿no? Entonces... Sí. Vale, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Flor, Piedad.